su alimento, llevan su combustible, y fíjense ahí una fila de personas como en la conquista de América, pasando por un paso que tenía más de 5.700 metros de altura para llegar a la base de esto. Esta es una revista británica que muestra la pared del Canchún, que es la pared este del Everest, la que nosotros subiríamos. Él era el único que había subido el Everest por esta ruta antes que nosotros, perdió parte de su nariz, 3 dedos de las manos y 4 dedos de los pies producto de la congelación. Si ustedes creen que esto también es pura pasión, no. Aquí hay que ponerle conocimiento, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que tener mucha experiencia para subir una montaña como esta. Nosotros fuimos 7 chilenos y 3 sherpas que estuvimos durante 2 meses solo en la base de esta montaña. Todos los días subíamos y bajábamos en la pared. Una pared que ustedes han visto las avalanchas, cuando se caen en San Rafael, eso es una avalancha grande, viene cayendo 2.000 metros de altura y nuestra ruta va medio por donde viene esa avalancha. Esto es el primer campamento, tú haces unas terrazas en la nieve, ahí instalas las carpas y desde ahí seguimos escalando. La primera parte era de roca y hielo y la segunda etapa es en el glaciar, en grandes hay grietas y sobre todo mucha nieve polvo. Se hace muy difícil de caminar porque a 8.000 metros hay menos de 1/3 del oxígeno que respiramos ahora, temperaturas 18-20 grados bajo cero, es muy duro, pero aún así estábamos muy fuertes, montamos todos los campamentos intermedios, todas las carpas, todos los campamentos y solamente al final esperamos que tuviéramos una pequeña ventana de buen tiempo, que a veces no se da y otras veces sí se da. Cuando pensamos que ya se nos acababa la comida, ya estábamos al final de la temporada, nos fuimos al campamento intermedio, al 1, y ahí esperamos una condición de buen tiempo. Necesitábamos 3 días solamente para que se nos abriera la ventana. Cuando esto empieza a ocurrir, esto ya eran los mediados de mayo, volvimos a recorrer el camino hasta el campamento 2, hasta 7.400 metros. Desde ahí tomamos la decisión de quiénes ya van a la cumbre y ahí partimos. En realidad el choclo se va desgranando porque algunos ya no pueden, físicamente se lesionan, uno tenía las costillas rotas, otro ya no podía más y cada vez somos menos personas. Al final llegamos 3 personas al último campamento, teníamos solo 2 botellas de oxígeno, no alcanzaba para los 3. Al final yo me quedé sin botella de oxígeno y después empezamos a compartir la ruta por la gente que venía por el otro lado, pero ellos venían con muchas personas, venían con mucho equipamiento, por cliente, por persona, se traen más o menos 55 botellas de oxígeno por persona. Nosotros teníamos solamente 2 y éramos 3. Y estos son los últimos pasos que uno puede dar para llegar al punto más alto del planeta Tierra que se puede llegar caminando. 10 años de intento, 3 expediciones fracasadas, un compañero de expedición muerto y enterrado en la base hasta el día de hoy, y ese día 15 de mayo del año 92, finalmente poníamos la bandera en la cumbre de la montaña. Ahí está Rodrigo Jordán, Cristian García Huidobro y yo en la cumbre con la bandera más importante. Y estas imágenes que ustedes van a ver son imágenes grabadas en cine el último día, el día que vamos a la cumbre. Eso es toda la pared que teníamos que subir. Ahí se ve la arista somital y los audios que ustedes van a ver ahora, van a escuchar ahora, son entre el campamento 2, Muraquio y Lucero, hablando con el médico del campamento base y con nosotros que estábamos en la ruta hacia la cumbre en ese momento. Ponle ahora un poquito más de volumen. Lo importante es que sea la parte más dura, así que acuérdense de hidratación y de controlar al máximo el uso de la energía vital. Pero ustedes más o menos van a qué ritmo, se sienten que van al máximo, o falta para llegar al máximo, Carlos. Ese punto negro en la lista es Cristian.
Dios. Muchas gracias.